Perfecto, bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de compartir acá en Impacto TIC esta pues importante segundo evento de ustedes y un saludo muy especial a Mauricio Jaramillo. El hashtag tecnologías al rescate es muy apropiado ahora en estas circunstancias que estamos viviendo y pues tenemos una presentación que queremos compartir de manera muy práctica y muy útil, como ustedes decían, que puedan utilizarla también después, de tal manera que los empresarios, no importa el tamaño, puedan asimilar lo que está sucediendo con transformación digital. Entrando en materia, lo que hicimos desde la ANDI es tomar diferentes insumos y el primero es la definición que hace IMD en términos de qué es la competitividad digital. Y ahí vamos a entender cómo involucra al gobierno, a las personas, a los modelos de negocio y claramente a la sociedad en general. Una vez hicimos este ejercicio, pues nos hemos dado cuenta que la competencia hoy es entre ecosistemas y por eso Colombia tiene un ecosistema, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, donde estemos ubicados hay un ecosistema, dependiendo también del sector, hay un ecosistema. Y estos son elementos que estamos utilizando precisamente para llegar a construir nuestra estrategia de transformación digital, que en resumen es la que ven en pantalla. Son 5 ejes: economía, ecosistema, talento, gobierno, y precisamente la realidad de conectividad digital, porque queremos que los empresarios sean innovadores y sean digitales. En este orden de ideas, lo que hemos encontrado es que pues hay que tener una estrategia de transformación digital porque hay que tener un propósito. En enero de este año, al puro cuando estábamos empezando a sentir lo que era esta experiencia del COVID, el Foro Económico Mundial decía que para los objetivos de desarrollo sostenible íbamos a alcanzar el 70% de los objetivos con la tecnología que teníamos en ese momento. 5 meses, y ustedes saben todo lo que ha ocurrido en términos prácticos de la innovación y lo que están diciendo en la introducción de la capacidad de adaptarnos y generar otro tipo de soluciones. Pues bien, ya entrando en la discusión y en la información que queríamos compartirle, hemos visto la evolución de lo que es la transformación digital. La vicepresidencia de transformación digital de la ANDI nace en el 2016, empezamos a tener esta línea base de análisis a los empresarios y vemos como parte de un 25% que tenía una estrategia a llegar a un 63% el año pasado, y ahí pueden encontrar la diferencia entre el sector de manufactura y el sector de servicios. El sector de servicios, por su naturaleza, ya le queda más fácil y tenía ya un 71% una estrategia de transformación digital. Ahora, ¿por qué hay incentivos o cuáles son los incentivos que tienen las empresas para tener una estrategia de transformación digital? Claramente, nuevos modelos de negocio, y ahora en estos meses hemos visto cómo muchos han tenido que inclusive crear unas capacidades de los anteriores y adaptarse a cosas nuevas, 39%. Expectativa de clientes, todos estamos acá esperando que el valor, la experiencia sea mucho más robusta y consistente, que sea digital en todo sentido, 25%. Nuevas tecnologías, y aquí hago una pausa y decirles que para nosotros la transformación digital es sobre todo un cambio de mentalidad. Para muchos hay un desconocimiento y creen que es tecnología. Entonces, nuevas tecnologías o tecnología es solamente un pedazo de lo que puede hablar una transformación digital. Y el 12% también mencionaba que los competidores de su industria. Ahora, ¿cuáles son los, digamos, aspectos que considera, le preguntamos a los empresarios, susceptibles de volverse digitales? El servicio o el producto, un 60%, el canal de comercialización, un 73%, el proceso, un 79%. Y ahí estamos encontrando otro elemento importante en la transformación digital. Primero, como esencia, cambio de mentalidad. Otro, tiene claramente el tema de optimizar procesos, y ahorita vamos a hablar de los otros que son liderazgo, talento, cultura y obviamente tecnología. En cuánto tiempo, fue otra pregunta que le hacíamos a los empresarios, estos aspectos, los que estábamos mencionando anteriormente, van a ser digitales? Claro, esto fue antes de que llegara lo que estamos viviendo, pero fíjense que ellos, los empresarios, estaban contemplando que en 2 años era un horizonte del 66%, y cuando uno hace la distribución entre manufactura y servicios, el 70% de servicios decía que eran 2 años y el 64% en manufactura. En 5 años, y ya sabemos una vez más estas circunstancias cómo cambian, hablaban un total del 31%, que es la barra verde, manufactura un 33% y 29% estaba pensando en 5 años. Inclusive algunos estaban pensando que su transformación o esos cambios en los aspectos digitales iba a ser en 10 años o más. Esas personas, esas organizaciones, pues claramente les llegó una circunstancia que le debe estar cambiando la mentalidad de fondo, porque no pueden estar a lo mejor sobreviviendo los siguientes 10 años. ¿Qué más le preguntamos a los empresarios? Pues les decíamos, si dentro de los 12 años siguientes, ¿en qué áreas principalmente se va a desarrollar la transformación digital? Una vez más, procesos. El 78% internos y de la organización es lo que nos contestaban los empresarios. 75% en innovación de productos y servicios, que va relacionado a lo anterior, y es
precisamente para atender a lo que estaba esperando los clientes, nuevos productos y servicios. En la relación con los clientes, 73%. O sea, las tres primeras son muy dicientes de cómo esa mentalidad, esa capacidad de era digital estaba llegando a las organizaciones y les permite sencillamente demostrar que tiene que adaptarse y evolucionar para ser mucho más consistente. Los otros, nuevos modelos de negocio, claramente 66%, y ahí pueden ver los siguientes que están en el radar. Ahora, todo esto era la foto antes de que pasara, y ponemos esta caricatura para hacer mucho más gráficos, de que llegara el COVID. Y para muchos que estaban teniendo esta conversación en la junta directiva, en el grupo directivo de su organización, con el presidente, vicepresidente, el gerente, no importa el tamaño de la compañía, si era de un sector o el otro, pues llegó COVID. Y al llegar COVID, pues claramente todas estas circunstancias modificaron lo que podía estar contemplando. Y en 5 meses, pues ha ocurrido algo que inclusive McKinsey nos hablaba, esto es más o menos en finales de abril, principios de mayo, que en 8 semanas, y ahí hay una importante aclaración acá, ocurrió lo que en 5 años se presentaba en términos de adopción digital. Y ahí hay que mencionar que digitalización es distinto a transformación digital. Y hago ese énfasis porque para muchos digitalizar es ya cumplir con la tarea y tener un espacio avanzado de lo que es transformación digital. Y eso es solamente un pedazo, como les estaba mencionando, de los aspectos que uno puede tener en transformación digital. Hago este énfasis es porque fíjese que en 170 días más o menos que llevamos de aislamiento, pues ha venido cambiando lo que es la realidad para las organizaciones. Ahora, dicho esto, ¿qué encontramos? ¿Cuáles tecnologías, y era importante hacer esta pregunta, conocen, no conocen y cuáles conocen y utilizan? Y ahí me detengo un poco para contarles precisamente cómo en términos de blockchain que estaba mencionando en la introducción, o inteligencia artificial, o el Internet de las Cosas, o lo que puede ser cloud computing, encontramos diferencias. En inteligencia artificial aplicada, el 70% la conoce, es decir, sabe más o menos del concepto, pero solamente el 21% la conoce y la utiliza. En blockchain, mucha literatura, mucha información, mucha capacidad de conocimiento que se puede estar compartiendo en diferentes circunstancias. La conocía el 76%, pero no, la conoce el 76%, y eso puede venir cambiando ahora y solamente la aplica el 6%. Cloud Computing, la conoce y la utiliza 71%, a diferencia de otras, por ejemplo, como IoT, que fíjese que solamente el 39% la utiliza como tecnología. Es decir, hay una gran oportunidad en las organizaciones, en manufactura, por ejemplo, en muchas otras que pueden ser llevadas también a política pública, como de ciudades inteligentes, territorios inteligentes. Pues muy bien, entonces le preguntamos también cuál es la inversión que usted está contemplando en esas tecnologías emergentes. Y ahí pueden ver en el gráfico los diferentes rangos, eso no es tan exacto, pero pusimos unos rangos. El 52% estaba hablando de una inversión, y esa es una palabra importante, una inversión de alrededor de $50,000. Pasamos al otro, que es más o menos el 16%, 16,7%, de 50,000 a $100,000, es la siguiente inversión que se estaba contemplando. 14% está hablando de unas cifras alrededor de, pues, hasta $500,000. Eso para dimensionar, cuando uno está hablando de transformación digital, qué elementos se incorpora, qué tecnologías, porque hay que buscar el proceso, organizar precisamente lo que se tiene que tener en una capacidad empresarial o una organización ágil, y ahí sí encontrar la tecnología, pero ¿cuál es la inversión que usted quiere tener en tecnología? Pues es también parte de lo que puede ser una discusión de las organizaciones. ¿Cuál era el objetivo de esa inversión? Otra pregunta que le hacíamos a los empresarios, o sea, ¿qué quiere hacer con esto? Y vuelvo y conectamos, 81%, y es precisamente consistente, automatizar procesos, 53% para reducir costos, 43% para lograr disrupción de su propia industria u otras industrias, y ya el cuarto lugar es fuentes adicionales de ingreso, que ahí puede estar inclusive temas de innovación para precisamente generar los ingresos a la empresa. Ahora, cuando uno habla de automatización, ¿cuál es la perspectiva que tienen los empresarios en términos de automatización? Y eso es una discusión que es global, que seguramente ustedes han tenido en el marco de Impacto TIC o de los artículos que han leído o frente a esta realidad que estamos viviendo, y es, ¿hay riesgo de la pérdida de empleo por la automatización y el uso de robots? ¿O hay una oportunidad para elevar habilidades de talento? Y fíjense cómo las gráficas cambian dependiendo de donde uno está, pero el mensaje es una oportunidad para elevar talento, es decir, el upskilling, el reskilling, buscar que las organizaciones tengan un talento, que tenga mejores habilidades, que den una proyección de carrera, que precisamente frente a lo que acabamos de analizar
sea una nueva capacidad de ese talento, pues precisamente la automatización puede ser esa. Y muchas cosas que ya tenemos, inclusive ya tenemos un robot que está operando de manera muy evidente en digitalización, y eso podríamos es sacar el robot que ya tenemos, dárselo a un software y esas personas darle unas habilidades muy distintas que gracias a la automatización podrían ser mucho mejor aprovechadas. Ahora, cuando también hablamos de esto, pues está el tema de seguridad digital. Este es un resumen de la encuesta de transformación digital que ya está disponible en la ANDI, www.andi.com.co, pero pues hay elementos que nos parecía importante resaltar hoy. Este es muy valioso porque si estamos entrando a esa gran inyección de la era digital por COVID, ¿qué es la estrategia de seguridad digital que tienen las empresas? Entonces, cuenta con una estrategia de seguridad digital, servicios 65%, manufactura 58% y el total es 61%. Me refiero a los gruesos. Ahí pues encontramos también que hay que profundizar y por eso es tan valioso el COMPES de seguridad, de confianza y seguridad digital que salió hace pocos meses y que va relacionado también al COMPES de transformación digital, que también es un documento muy valioso para tener en cuenta. Han sido 10 COMPES, si no lo sabían, que se han expedido desde el 2018 hasta acá en infraestructura de datos, tecnologías para educar y los que les acabo de mencionar. Y el tema de seguridad digital cada vez más es importante tenerlo en esa cultura de la organización. Ahora, cuando se habla de estrategia de seguridad digital, ¿en qué temas particularmente? Entonces, uno que es muy sensible, políticas de seguridad de información y datos, 33%, recursos destinados a combatir ciberataques, el tema reputacional y lo que puede ocurrir con estas circunstancias de precisamente tener una capacidad online, por decirlo así, pues es muy importante saber qué se puede realizar, 31% en términos de monitoreo, verificación y todo lo que corresponde. ISO 27000, modelos de seguridad de la información, 12%. Y las otras ya obviamente bajan en porcentaje, pero es valioso conocer qué estaban contemplando los empresarios. Otra variable muy importante en términos de transformación digital, pues ya hablamos de procesos, ya hablamos que están haciendo inversión en tecnología, ya hablamos de cuál es la inversión que se está haciendo. Talento. El talento es crucial para la transformación digital, si tiene clara la esencia de que es un cambio de mentalidad. Y el Foro Económico Mundial nos decía en el 2017 cuáles son las habilidades para el siglo XXI y cuál es esa combinación de habilidades y cuál es esa realidad en términos de conocimientos fundamentales, en competencias, en lo que puede ser soft skills o hard skills, dependiendo cómo lo quieran utilizar de término. Ahí está la combinación, ahí va esa realidad de tener conocimientos STEM, que ahorita vamos a hablar un poquito más, pero temas de adaptabilidad, de comunicación, de lo que puede ser conocimiento técnico también, de curiosidad, de persistencia, liderazgo, era lo que nos decía en el 2017 el Foro Económico Mundial. Llega el COVID, llega todo lo que estamos viviendo, y este slide nos parecía importante compartirlo hoy, porque es eh, digamos, un sondeo, una capacidad de información que recoge el LinkedIn, y nos dice cuáles son las top five soft skills que están contempladas y el top 10 hard skills que están contemplando en este momento las compañías en el 2020, al inicio de todas estas circunstancias, y fíjense cómo conectamos creatividad, persuasión, colaboración, adaptabilidad e inteligencia emocional, y ahorita hablaremos un poquito más de eso, y los que es conocimientos muy robustos o técnicos, blockchain, cloud computing, inteligencia artificial, todo lo que es una combinación de habilidades que precisamente reflejan cómo los empresarios están buscando ese match. ¿Por qué hablo de inteligencia emocional? Porque si algo necesita la transformación digital es en inteligencia emocional. Ya hablamos de lo que puede ocurrir con automatización, de lo que puede uno aprovechar con tecnologías, pero hay que humanizar esta conversación. Cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, esa integración entre lo biológico, lo digital y lo físico, tenemos que lograr contemplar y priorizar el ser humano. Y el ser humano, sobre todo en inteligencia emocional, hace la diferencia en todo lo que está desarrollándose como productos y servicios, el que es el front al interior de la organización y claramente las experiencias. Son experiencias las que se están desarrollando ahora y muy seguramente acá la audiencia lo conoce muy bien, pero el énfasis en inteligencia emocional, como lo acabamos de ver en las habilidades, es algo que no se toma con una pepita. Hay que construir y hay que lograr desarrollar esa inteligencia emocional para poder tener inteligencia social que se vea reflejada en las organizaciones. Dicho esto, pues lo conectamos también en la encuesta de transformación digital y les preguntamos, ¿desde su empresa se promueve y se atrae talento en este tipo de circunstancias? Es decir, en STEM, en la famosa concepto de STEM. Sí, y ahí vemos las diferencias entre manufactura y servicios, y no, frente a lo que puede ser un servicio 57%, no 42%,
y en los totales 55 versus 44. Es decir, eso ya está calando en las organizaciones, más del 50% lo está contemplando y eso es lo positivo, pero hay que martillar y trabajar mucho más porque, vuelvo e insisto, sobre todo la transformación digital tiene que ver con el talento y con las personas para poder materializar esa nueva realidad de las empresas. Otra pregunta que le hacíamos a los empresarios. Perdón, algunos de sus trabajadores tienen talento especializado en este tipo de tecnologías, que son obviamente algunas significativas. Y fíjese lo que ha pasado con comercio electrónico en términos de lo que es el día sin IVA y que hay detrás de eso, que un mensaje acá es que no es simplemente tener una página, sino precisamente toda la logística y la distribución tiene que estar contemplada. Entonces, sí, tienen dentro de su equipo de ese tipo de perfiles, 57%, 56%, perdón, en servicios, el total es 48%, en manufactura 40%, no, en servicios 43%, manufactura es todavía muy alto, 59%. Es decir, tenemos que encontrar lo que estamos diciendo de una estrategia, de un talento y finalmente ayudar a que ese talento pues, se ponga en práctica para que los productos, la experiencia, los procesos se organicen. Realiza capacitación a sus empleados en temas de transformación digital, algo muy valioso que, por ejemplo, este espacio puede ser útil para esas conversaciones. Y ahí todavía nos falta. Sí, un 50% en servicios, pero fíjense que el total es 46%, sumando manufactura y servicios, y no 53%. Es decir, más de la mitad todavía no realiza esto, y esto es un martillo permanente, eso no es un documento y de ahí echamos para adelante, esto hay que ponerlo en la práctica, hay que arriesgar, hay que hacer innovación, hay que medirlo, hay que tener métricas, pero hay que tener esa continua capacitación. Ahora, frente a esto, pues uno también empieza a preguntarle, y eso era antes, 2019, usted ya está contemplando teletrabajo, porque estamos hablando de bienestar, aprovechando, y eso es algo también valioso acá, la productividad que se puede tener en transformación digital. Y mire lo que nos contestaban en el 2019, al cierre del 2019, que es cuando levantamos toda esta información y la procesamos. 46% en servicios, perdón, el total de 41% estaba aplicando esa modalidad, pero no 58%, y claramente varía entre manufactura y servicios. Manufactura, por muchas circunstancias de las funciones, son presenciales, no estaban aplicando eso, pero era muy alto, 64%. ¿Qué porcentajes de sus empleados se encuentra bajo la modalidad de trabajo, de teletrabajo, perdón? Y ahí vamos a ver la realidad que existía. Menos del 5%, ya vimos lo que pasa en manufactura, 52% en total, es decir, muy bajito, entre el 5 y el 20% de los empleados, 27%, y más del 20% de los empleados era un 20%. Ahora, ¿qué pasa? Llega COVID, todos estamos en trabajo en casa, sale la circular 021 del Ministerio de Trabajo, llevamos estos días así, y encontramos que se podía, pero hay que cambiar la regulación. Lo que tenemos es una circular que es temporal, se acaba la emergencia sanitaria y ya no va a ser nada distinto que volver al régimen de teletrabajo, es decir, a la ley 1221 del 2008 con el decreto reglamentario 884. Pero fíjense lo que está ocurriendo. En Estados Unidos se estima que van a ser 27% de la población que van a estar trabajando desde la casa. En Colombia, según las cifras que nosotros estamos analizando y hemos levantado desde la ANDI con el Centro de Investigación en Temas Laborales, CESLA, estamos hablando entre un 22 y un 30%, es decir, casi 4 millones de personas pueden estar en trabajo en casa, porque hay muchas funciones, como digo, que no necesariamente se pueden hacer virtuales, y vamos a necesitar es un modelo híbrido, y eso es parte de lo que hemos venido impulsando y le hemos argumentado al ministro de Trabajo y al señor presidente, y es que sería interesante una reforma al decreto 884 para esos aspectos. Como mensaje que les dejo acá. Tiene su empresa, y ya estamos por terminar, el tema de liderazgo. ¿Tiene su empresa un CIO o un CDO? Sí, un 42%, no un 57%. ¿Y por qué hablamos de liderazgo acá? Porque hay que tener, digamos, esa convicción en la organización, desde el presidente, la junta directiva, en la transformación digital. Se necesita esa capacidad de mover el tractor, de jalar las circunstancias, y para eso también necesita, pues, los querientes y los líderes de las organizaciones, tanto el CEO como el CIO. Ahora, dicho esto, ¿qué género tiene el CIO? Y aquí estamos hablando de un tema que me apasiona, es el tema de equidad de género. Femenino, 21%, muy bajito. Masculino, 78%. Y eso pasa en muchas industrias, pero si algo necesitamos en la economía digital es que necesitamos más liderazgo femenino en la economía digital.
lo estamos impulsando, lo estamos promoviendo, a eso hace parte de conectar el tema de inteligencia emocional. Si alguien tiene inteligencia emocional son las mujeres, y si algo necesita la transformación digital es esa combinación de precisamente una capacidad de inteligencia emocional aplicada a los procesos, a la organización ágil, a la realidad de estas experiencias de nuevos productos y servicios. Con esto termino, y es cuáles son las barreras al final de la encuesta de lo que encontramos para lograr una transformación digital exitosa. Y fíjense que nos llama la atención, después de todo lo que les acabo de explicar, que presupuesto, es decir, lo ven como un tema de inversión o de gasto, dependiendo de donde esté parado, y es mejor verlo como inversión, pero lo ven todavía muy alto, 59%. Y después hablan de los temas que decimos que es importante. Falta cultura, 57%. Desconocimiento conceptual, lo que es, o qué implica, 55%. Falta mentalidad, y ya les dije al principio de esta conversación que transformación digital es un cambio de mentalidad, 42%. Falta un modelo de negocio claro, 36%. Falta liderazgo, 26%. En el de presupuesto puede estar contemplada la tecnología. Pueden decir es que la tecnología es muy costosa, o yo no sé si esa tecnología es la que amerita, en fin, pero la realidad es que las barreras y desafíos que enfrentan las compañías para lograr la transformación digital todavía falta superarlas, sobre todo en cambiar la mentalidad. Si eso se supera, pues eso es parte del gran camino que se puede avanzar en términos prácticos para que las conversaciones tengan también consistencia. Y detrás de eso, unas compañías, no importa el tamaño, si es del sector del ecosistema de salud, el del agro, el de justicia, que tanto le gusta a Mauricio Jaramillo, que necesitamos que transforme y estamos todos convencidos de eso. El mismo gobierno, pues es el cambio de mentalidad. Esto en resumen es la encuesta de transformación digital, la estrategia que nosotros hemos planteado desde la ANDI, los 5 ejes, la realidad frente a lo que pueden ser términos de inversión, lo que contemplamos en procesos, lo que se está diciendo en términos de lo que implica talento, y pues una vez más dejo el mensaje que necesitamos mucho más mujeres liderando esta capacidad de ese impacto TIC, esta nueva economía digital. Yo me detengo ahí, les quedo atento a las preguntas para seguir obviamente en esta conversación, y agradezco nuevamente por la invitación. Don Santiago, buenos días. Don Mauricio, ¿cómo está? Me invocó hace unos minutos, así que me atravesé aquí porque hay preguntas de la audiencia y tenemos algunas preguntas para complementar. Muchas gracias por esa presentación que nos da muchas luces sobre qué entienden los empresarios, cómo ven el futuro y obviamente en estos meses han cambiado muchas cosas, ¿no? Entonces probablemente los porcentajes hayan cambiado en estos últimos meses. Pero bueno, una pregunta que nos hacen, la obvia, nos hace Ailis y la quiero compartir y como contexto ponemos que muchos piensan que la ANDI es una organización de grandes industrias, de grandes empresarios, porque así nació. Hoy, ¿cómo está conformada la ANDI y por tanto, cómo se hizo esa, cuál es esa muestra de las empresas que están en esa encuesta? ¿Son solo los grandes? No, la ANDI precisamente es Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Y si hablamos de empresarios de Colombia, hay de todo tipo. En términos prácticos, los empresarios en Colombia, entre el 95 y 96% son pymes, o inclusive algunos inferiores. Después cambia los porcentajes. Entonces, esa historia de los 76 años de la ANDI, que es la Asociación Nacional de Industriales, y por eso el acronismo se dice ANDI, pero no íbamos a perder semejante marca que ya la gente la conoce Claro. después de 76 años, y refleja también la evolución del país. La industria de servicios ha crecido mucho. La ANDI tiene más o menos, puede decirse que entre un 60-40, y a veces puede llegar a ser casi par entre manufactura y servicios. Tenemos Andy el Futuro, que son alrededor de 350-400 empresas, todas startups, emprendedores nuevos de 3 años. Vendedores. Tenemos una combinación de 31 sectores económicos que son los que contestan esta encuesta, es decir, está cosméticos, manufactura, textiles, zonas francas, metalúrgica, alimentos, cultivos, industria de bebidas, abogados, también tenemos la Cámara de Servicios Legales. Entonces hay una combinación que responde, y esta es la muestra. ¿Se acuerda que les explicaba que entre el 2016 y el 2019? Esta es la más grande. Ahora, por lo que estamos viendo, creemos que la que estamos empezando a organizar para salir a campo va a ser aún más grande. Esta fue una encuesta que contestó. Nosotros tenemos 1.400 afiliados, contestaron más de 250, que es una muestra mucho más robusta en Mm. términos del alcance, y que puede bajar uno a sectores y regiones. Eso no lo mostramos acá porque lo que hacemos es explicar un consolidado, unos resultados que nos permitan tener una claridad frente a tendencias, pero para la respuesta corta es, no solo son grandes, hay medianos, hay pequeños,
no es un solo sector, no es la industria digital, sino son múltiples sectores, y no es una región Bogotá, sino son múltiples regiones las que nos contestan. Muy bien, Santiago. En su presentación usted mencionaba lo que implica la apropiación tecnológica de la cuarta revolución industrial, que tiene pues las tecnologías emergentes, las exponenciales. De ese punto de cuarta revolución industrial, ¿qué cabe resaltar de esa encuesta y qué lo sorprendió a usted de esos datos? Pues hay varios elementos y los invito a que miren la encuesta porque es un documento mucho más completo de lo que yo les acabo de presentar. Y ve también uno que hay hasta cierto punto desconocimiento de realmente esa integración de sistemas. La gente piensa que la cuarta revolución, una vez más relacionando con transformación digital, es solo tecnología. Y la cuarta revolución implica biología, lo físico y lo digital. Entonces, cuando uno ve a los empresarios diciendo, yo ya conozco más sobre la cuarta revolución industrial, están entendiendo que si está parado en un tema de cultivos, o está parado en un tema de alimentos, o está hablando de una fábrica, IoT es parte de la respuesta, o lo que puede ser el sistema de drones, o la utilización de GPS, o sea, muchos elementos. Entonces, es muy interesante ver cómo los ecosistemas, y hablábamos en la presentación de la competencia entre ecosistemas, asimilan la cuarta revolución industrial para también tener un propósito social, y es, yo quiero impactar a la sociedad con productos y servicios que me ayuden a vivir mejor, que eso en el fondo es lo que queremos con la transformación digital, vivir mejor. Claramente le impacta la productividad de las organizaciones. Entonces, de rescatarle es que hemos madurado la conversación de un término muy interesante, un término que nació en el 2016, que fue en enero del 2016 en el Foro Económico Mundial que hablaron de esto, arranca esa línea de trabajo, y que ahora Colombia tiene un centro para la cuarta revolución industrial en Medellín, enfocado a finalmente ayudar a los empresarios y al sector público también a trabajar, pero de la encuesta ver que los sectores y los ecosistemas están asimilando que eso tiene un propósito social, que es también algo muy importante frente a esta conversación. Muy bien, Santiago. Usted no se va a poder escapar porque dentro de una media hora, después de una conferencia, vamos a tener un panel en el que usted es uno de los invitados para ampliar algunos datos de la encuesta y de este tema que estamos hablando. Pero para finalizar, ¿qué sector considera usted que va más adelantado en este proceso de transformación digital según la encuesta y cuál todavía siente usted que va colgado? Algunos porcentajes nos dicen que, por ejemplo, manufactura va detrás, pero en realidad pues es natural que manufactura sea menos teletrabajo, por ejemplo. No, cuando uno habla de servicios, o sea, la industria de servicios, claramente el sector financiero ha logrado muchas cosas y al mismo tiempo le llegó la presión de fintech, es decir, entendió que cambió, que tenía que atender distinto, pero le llegaron disruptores a su industria. Sector salud, en muchas circunstancias, no en Colombia todavía estamos muy vírgenes en eso, ha avanzado, historia clínica electrónica, muchos de los servicios que se están prestando han avanzado, pero todavía está más el vaso medio vacío que medio lleno. Telecomunicaciones, pues obviamente les tocó sí o sí adaptarse en muchas circunstancias y muchas empresas. Seguros también ha venido avanzando de manera interesante. Otros que están muy quedados, que uno le buscaría, es justicia, y lo menciona usted porque compartimos precisamente esa pasión de que ojalá llegara la transformación digital a la justicia. Gobierno ha hecho pasos muy importantes, ha hecho cosas muy valiosas, pero le falta. Trámites todavía falta mucho. La DIAN, que es otra pasión suya, hasta ahora va a tener un proyecto de 250 millones de dólares que va a ser la transformación digital y tenemos mucha expectativa sobre eso, pero es una decisión ya politécnica de pongo plata y voy a hacer cosas distintas. Yo veo que nos falta mucho en agrotech, agroindustria, falta todo por hacer, la productividad de los campos en Colombia podría ser mucho mejor. De esos 16 millones de hectáreas que no aprovechamos bien y solamente explotamos unos 7, 8 millones, pues claramente nos gana Chile, nos gana Perú en muchas circunstancias, entonces podría ser mejor. Yo creo que también algo transversal es comercio electrónico, dependiendo de donde uno esté, ha dado pasos muy importantes en comercio electrónico, en capacidad de plataformas, en economía colaborativa, pero hay otros que, como vivimos el día sin IVA, pensaron que digitalizar era hacer una fila digital. Y yo he venido martillando ese ejemplo porque es muy diciente de cómo un sector que está creciendo como está creciendo, en términos que es transversal, hay unos que simplemente tratan de llevar lo análogo a lo digital y con eso creo que pusieron el chulito. No cambiaron la logística, no crearon la experiencia, no prepararon la elasticidad de la operación, no llevaron la tecnología que era, no contemplaron el liderazgo ni el talento. Entonces pasaron el problema a lo digital, a lo virtual y el chicharrón está ahí, por decirlo lo más coloquial posible. Entonces, ahí hay algunos ejemplos. Creo que también es muy valioso ver cómo la educación
ha dado pasos interesantes, pero falta mucho en transformación digital en educación. Muy bien, Santiago. Se nos quedan todavía muchas cosas por conversar, así que en un ratico nos volvemos a ver. Muchas gracias por esta presentación que, como decía Luisa, es el hilo conductor de este evento, porque a partir de aquí los invitados van a estar desarrollando algunos de esos temas tocados en la encuesta de ustedes en la Andy. Entonces, muchísimas gracias. Doy paso a Luisa porque la agenda sigue y bueno, gracias a todos por estar conectados a este evento de Tecnologías al Rescate.